Hola, eh, continuando con la lectura de la situación actual del país, hoy voy a hacer un comentario a partir de una pregunta en razón al escalamiento que han venido teniendo los niveles de violencia eh, en las diferentes manifestaciones y en las diferentes localidades del país. Entonces eso sugiere una pregunta y es, ¿habremos tocado fondo? Ese es el punto de partida. Y para tratar de construir alguna hipótesis sobre si hemos tocado o no fondo en esta crisis social, voy a exponer una serie de elementos para al final ver si hipotéticamente podemos vislumbrar si llegamos o no al fondo de este conflicto. En primer lugar, hice el ejercicio de tratar de mirar el contenido de las banderas que tiene cada uno de los grupos. Y logré establecer tres grupos de banderas de objetivos. Habría un primer grupo que se podría llamar el grupo, digamos, de las banderas reivindicativas, y son aquel grupo que está reclamando vivienda, salud, educación y trabajo. Obviamente que el trabajo es casi que la bandera más importante de este momento. Bueno, ese sería un grupo. Hay otro grupo de banderas que también aglutina a otro grupo humano, y ese tiene que ver con la identidad y tiene que ver también con lo cultural. En ese grupo pienso que pueden estar las feministas, los ecologistas, incluso los indígenas, eh, bueno, y los grupos artísticos que buscan también un espacio en este contexto nacional y cuyas expresiones a veces son rechazadas, son juzgadas, en fin. Ese es un grupo que tiene unas banderas también muy, muy importantes y repito, ahí pueden estar las feministas, los ecologistas, los animalistas, en fin. Y hay un tercer grupo de banderas que son, yo les llamaría las banderas de orden político, que son las banderas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, con el funcionamiento del mismo gobierno. En ese grupo, en ese grupo estarían, digamos, lo que sería una especie de clase media, pero no en términos económicos, sino me refiero a esa clase conformada por, por intelectuales, por profesionales, por críticos, en fin, que tienen una apreciación, eh, digamos, acerca de lo que debe ser la democracia, de lo que debe ser el Estado, su funcionamiento y del gobierno. Ese, ese grupo cuyas banderas están en el tema de la corrupción, en el tema de la participación dentro del mismo gobierno, la participación del ciudadano dentro del Estado. Creo que ahí es donde está el nudo gordiano, porque si bien el primer grupo digamos, de inquietudes, de banderas de este paro, que son las que llamo yo las reivindicativas, ese grupo, pues para esto todo apuntaría a que con una buena disposición de diálogo y con una buena disposición para negociar se podrían resolver esos temas. Lo mismo que el tema de los que buscan más identidad, y también en lo cultural.
esos temas son temas que a mi modo de ver tienen fácil solución y se le pueden buscar acuerdos en las mesas de diálogo que se han establecido. Pero el tercer grupo, que llamo yo el grupo de las banderas políticas, ese es el nudo gordiano, porque el tema político, como tiene que ver con el funcionamiento del Estado, ese es el pulso más fuerte que hay, y ese es el pulso donde las élites que están gobernando no están dispuestas a ceder un ápice. De hecho, ya vemos cómo a medida que ha venido avanzando el paro, pues se han venido estableciendo más unidad y más acuerdos dentro de la élite gobernante. Por ejemplo, vemos cómo Germán Vargas Lleras y el mismo César Gaviria, hasta el día 27 de abril, fueron críticos del gobierno, fueron críticos acérrimos de la reforma tributaria, y ya bastó con que a Germán Vargas Lleras, o sea, a Cambio Radical, Iván Duque le entregó 3 ministerios, y eso fue suficiente para que se aliara ahora con el gobierno y aprobara incluso la moción, votó en contra de la moción de censura del ministro de Defensa Diego Molano. Lo mismo pasó también con César Gaviria, que anunció arropar, fueron palabras de él, que iban a arropar la nueva reforma tributaria, y los liberales en su mayoría también apoyaron, muchos votaron en contra de la moción de censura del ministro de la Defensa Diego Molano. Pues bien, en ese sentido, este grupo, digamos, este grupo social que tiene las banderas políticas, ese es un sector muy fuerte dentro de la sociedad que ha hecho una lectura acertada en el sentido de la pérdida de legitimidad de las instituciones. Hoy por hoy, a muchos ciudadanos, por ejemplo, la Fiscalía no nos da ninguna confianza. Uno observa cómo los fiscales se ha convertido la Fiscalía en una policía política. Néstor Humberto Martínez ejerció la Fiscalía fue para hacer una persecución a los contradictores políticos del establecimiento. Incluso encubrió la corrupción de Odebrecht, favoreciendo a los poderes económicos y a los poderes políticos tradicionales. Lo mismo viene pasando con el actual fiscal Francisco Barbosa, que también continúa en la misma línea del fiscal anterior, de Néstor Humberto, y entonces se ha convertido también en una fiscalía política que no resuelve los temas de la corrupción, no resuelve los temas de la violación de los derechos humanos. Al contrario, se convierte en cómplice de la impunidad de las violaciones que se vienen haciendo en el país. Y ni qué decir también de la Procuraduría. Es decir, la pérdida de credibilidad, la decadencia de estas instituciones no es que se las hayan, digamos, fabricado, no, es que, las mismas instituciones en su mismo funcionamiento, en su mismo comportamiento, son las que se vienen deslegitimando solitas. Pues bien, de ese digamos collage, ¿cierto?, de banderas reivindicativas, de identidad, culturales y políticas, pues de eso es que surge digamos, la esencia de este gran paro nacional. Ahora bien, identificados, digamos, esos 3 grupos, ahora observemos cuál ha sido la respuesta del gobierno. El gobierno ha adoptado una estrategia, yo diría que en cuatro puntos. El primer punto que ha utilizado el gobierno ha sido la mano dura. Desde el primer día, desde el 28 de abril, es más, uno podría decir que desde el día anterior, cuando una magistrada del Tribunal de Cundinamarca sacó un decreto ya a las 6 de la tarde donde convocaba
a, a los alcaldes y a los gobernadores a impedir o autorizar las marchas en nombre de la pandemia. Pues bien, ya entrado en gastos, como se dice, ya ha empezado el paro, pues las medidas han sido de choque, han sido de tratamiento de guerra, han sido de tratamiento militar, y el gobierno nacional, el gobierno colombiano, el gobierno de Iván Duque, el gobierno del Centro Democrático está incurriendo en asesinatos de ciudadanos a plena luz del día. Lo vienen haciendo los agentes del Estado. La policía viene asesinando a los jóvenes, están los videos, está probado, eso no tiene ninguna discusión. También están incurriendo en la desaparición forzada de muchos jóvenes, y también el señalamiento a los dirigentes del paro, calificándolos como vándalos. Bueno, esa sería una primera herramienta de las, digamos, o un primer elemento de los 4 que usa el gobierno, en mi lectura, para no ceder, para no negociar y para aplastar el movimiento. La segunda estrategia que viene usando el gobierno es la fabricación de enemigos. Entonces, miremos que el gobierno ha venido fabricando enemigos en 2 sentidos, uno interno y otro externo. Entonces, en el elemento externo, pues le ha echado la culpa a Nicolás Maduro, a los rusos, al foro de Sao Paulo, en fin. Y en el elemento interno viene sindicando a los protestantes, a los que están en la barricada. Entonces le llaman no solamente vándalos, sino que ya los vinculan con el narcotráfico, los vinculan con las disidencias, los vinculan con el ELN, en fin. O sea, se busca un enemigo, ¿cierto? Hasta que finalmente, ya esta semana, el gobierno, de una manera despótica e irresponsable, entonces coloca la culpabilidad de todo el paro en cabeza de Gustavo Petro. Es decir, al buscar un enemigo, el gobierno le escurre el bulto, elude la responsabilidad histórica que tienen estos gobernantes en lo que ha sido las causas que han llevado a esta sociedad, a este levantamiento, a esta explosión social. Una tercera estrategia del gobierno ha sido el negacionismo. Entonces, a los entes internacionales le niega que ha habido violación de los derechos humanos. Lo mismo hace internamente. Entonces, en sus alocuciones, el presidente irresponsable de Iván Duque, en una clara coherencia, en una misma línea de funcionamiento como lo hiciera su progenitor, Álvaro Uribe, con los falsos positivos, en esa misma línea, Iván Duque ha permitido la desaparición forzada, y sin embargo tienen el descaro, tienen la desfachatez de negar que en Colombia se estén violando los derechos humanos, y a punta de eufemismos entonces vienen digamos, sustentando los atropellos que se vienen dando. Entonces simplemente le llaman excesos de la fuerza pública. O sea, yo como ciudadano, no veo dónde se puede equiparar lo que uno llamaría un asesinato a plena luz del día, un crimen de Estado, donde el policía motorizado con su uniforme va y asesina a los jóvenes. Yo no sé si ese crimen ahora se le puede cambiar el nombre y decir que simplemente fue un exceso de la fuerza pública. Pues bien, ese negacionismo también ha pasado fronteras, y ya ante la solicitud de los organismos internacionales, de Naciones Unidas, de la CIDH, de la OEA, pues el gobierno viene empecinado en negar de que aquí han habido violaciones de los derechos humanos, y que no han habido asesinatos, y que no han habido desapariciones, cuando todo está perfectamente documentado. Bueno, y el cuarto elemento
que viene usando el gobierno en la estrategia para no solucionar, para dilatar y para aplastar el movimiento, me parece que es la más peligrosa de todas. Es colocar al pueblo contra el pueblo. Ese sí me parece supremamente grave, porque ya estamos viendo, o sea, no solamente cómo los policías asesinan a la población civil, y la población civil también responde a los atropellos de la fuerza pública en batallas campales, a punta de piedra en las calles, sino que también vienen alimentando una confrontación a algo que el estamento siempre se ha venido negando, y es la lucha de clases. Entonces ya estamos viendo cómo ha venido cogiendo fuerza el discurso de la gente de bien. Entonces la gente de bien tiene patente de corso para andar con armas y para asesinar a todo aquel que esté protestando. Lo vimos en la ciudad de Cali, lo vimos en la ciudad de Bogotá, y en diversas partes del país se viene viendo cómo se le está dando patente de corso a lo que ahora se llama la gente de bien. Entonces, esa confrontación a la que nos están llevando este gobierno, entonces estamos viendo que, por ejemplo, en Medellín, sin ningún recato, aparecieron varios individuos diciendo de que vamos a recibir a la minga indígena con bala, les vamos a dar plomo, bala es lo que hay, como si los indígenas no fueran colombianos, como si los indígenas no habitaran también el territorio antioqueño. Son también antioqueños, claro que sí. Pero mire a dónde nos llevan, es a una confrontación de clases. Entonces, esa estrategia nos va a llevar mañana a que en las calles entonces se van a enfrentar la gente de bien, que tiene trabajo, la que tiene comida, contra el desempleado y contra el que no tiene que comer allá digamos, en las barricadas o en las marchas. Una serie de conceptos que se vienen dando, una serie de conceptos que vienen construyéndose, incluso ya están orientando a hacer una marcha en el mes de junio contra el paro. O sea, me parece de lo más irresponsable y de lo más riesgoso que está haciendo el gobierno, porque convocar a una marcha contra el paro es colocar al pueblo contra el pueblo, y eso sí que es peligroso. Entonces ya uno ve que los niveles de violencia se han venido escalando, y estamos pasando en un conflicto donde se enfrentaba a punta de piedra y se partían vidrios. Se está pasando de la piedra a las balas, de lado y lado, y esa es una situación supremamente peligrosa. Entonces, que estas élites, que este gobierno uribista irresponsable, criminal, que no nos vaya a repetir la historia de los años 50. Si en los años 50 llevaron a la sociedad colombiana a que se autoasesinaran unos hermanos con otros hermanos por el color rojo o el color azul, en esta oportunidad la sociedad no puede permitir que el apetito de poder, la sed de sangre del centro democrático, entonces nos vayan a llevar a una confrontación, ya no por el color rojo o por el color azul, sino entre el que tiene trabajo y el desempleado, el que vive en el campo con el que vive en la ciudad, el que no tiene educación con el que tiene educación, el que tiene una tienda contra el que no tiene nada, el que tiene una vivienda contra el que vive debajo de un puente. Esa no puede ser la lógica, ese no puede ser el camino que nosotros vamos a escoger. En ese sentido, yo pienso que no hemos tocado fondo. No lo hemos tocado porque los caminos que se ven en cuanto a la no solución, el interés de no resolver los temas sociales, los temas políticos, los temas culturales, eso va a seguir profundizando la confrontación interna de esta sociedad. Por eso pienso que es urgente
básicamente tres cosas. La primera, desescalar la violencia. Aquí hay que hacerle un llamado a la responsabilidad del Estado colombiano, esencialmente al gobierno. El gobierno tiene el deber, tiene la obligación de empezar a desescalar los niveles de violencia. En segundo lugar, este país necesita un liderazgo, pero un liderazgo que catalice todas estas diferencias, no que polarice, sino que catalice. Y en tercer lugar, pensaría que es urgente y es muy necesario que las élites empiecen a observar. Incluso nosotros los ciudadanos tenemos que comprender de que esto que estamos viviendo es un proceso social, es un proceso político que tiene un propósito: construir democracia. Eso es lo que este país quiere, construir democracia, pero una democracia real, no una democracia aparente, una democracia donde Colombia nos pertenezca a todos, una democracia donde todos los ciudadanos tengamos la seguridad de vivir en este país, pero que la seguridad sea por igual, no sea para unos pocos. Debemos de tener la seguridad de que en este país se puede gobernar sin privilegios. Necesitamos que este país, que esta sociedad y sobre todo las élites comprendan finalmente que este país nos pertenece a todos. Este país no es una hacienda, este país no es el ubérrimo, este país no es de un capataz, no es de un mayordomo, este país es de una sociedad que se llama sociedad colombiana, y en esa sociedad colombiana están los indígenas, están los afro, están los costeños, están los paisas, están los rolos, están los bogotanos, están los de Nariño, están los santandereanos, están los del Amazonas, están los del Chocó. Todos esos son sangre colombiana, todos ellos somos identidad de este territorio, y este territorio nos pertenece. Y en esa línea, en ese ideal de construir una democracia real, en ese ideal es que debemos encaminarnos para arrebatarle a esta delincuencia política que está hoy gobernando, llámese César Gaviria, llámese Germán Vargas Lleras, llámese Álvaro Uribe Vélez, a esta delincuencia política, a ellos hay que arrebatarles las instituciones, porque las instituciones nos pertenecen a todos. La Fiscalía es del pueblo y para el pueblo. La Procuraduría no es para absolver a Álvaro Uribe. La Contraloría es para administrar los recursos del Estado colombiano, que es de todos. Esa es la lectura, ese es el mensaje. Y bueno, la hipótesis es que no hemos llegado todavía a tocar fondo. No sabemos esto para dónde va, pero ojalá que no lleguemos a un punto de violencia, a un punto de no retorno. Eso es.